Hola, mi nombre es Clara. Tengo 27 años y lo que voy a compartir contigo es una de esas historias de infidelidad que parecen sacadas de una película, pero que, en realidad, me sucedieron a mí. Pensaba que mi matrimonio estaba seguro, que llevábamos una rutina tranquila, hasta que el vecino se mudó a la casa de al lado. Él parecía traer algo diferente, algo que yo ni siquiera sabía que me faltaba en la vida. Nunca imaginé que la presencia de alguien tan cerca pudiera afectarme tanto. Si alguna vez has pasado por una etapa en la que todo parece predecible y sin emoción, entenderás lo que sentí y por qué las cosas tomaron un rumbo tan inesperado. Al principio, era como si cada contacto entre nosotros encendiera una chispa. Recuerdo cómo Roberto siempre lograba hacer que mis ojos brillaran. Incluso después de un día agotador, tenía esa forma de mirarme, como si yo fuera la única persona en el mundo. Pero parece que ese hombre quedó atrás, perdido en algún punto del camino entre nuestros recuerdos y esta rutina vacía que ahora llena nuestras noches. Creo que el principio de todo fue cuando cambió de puesto en el trabajo y se involucró en un gran proyecto, lleno de responsabilidades. Hasta me alegré por él, ¿sabes? Pensé que nuestra vida iba a mejorar, que íbamos a cumplir nuestros planes, tener viajes, cenas fuera, cosas con las que siempre soñamos. Pero, poco a poco, empecé a darme cuenta de que algo estaba cambiando. Llegaba más tarde, exhausto, y, en las raras ocasiones en que lograba regresar temprano, solo se tiraba en el sofá y cogía el control remoto. La televisión se convirtió en su compañera constante, y yo, bueno, me convertí en la mujer que le llevaba la cena y lo veía quedarse dormido antes de que terminara la película. Roberto parecía no notar cuánto me dolía esa situación. Se olvidó de mi cumpleaños, de nuestro aniversario de bodas, y ni siquiera se dio cuenta de cómo me afectaba. Cada vez que olvidaba algo importante, era como si una parte de mí se desvaneciera. Y me preguntaba, ¿acaso él todavía me ve? ¿O será que me convertí en parte del mobiliario de la casa, algo que él ve todos los días, pero en lo que ya no presta atención? Al principio, intenté luchar contra esa sensación. Me esforcé para reavivar lo que teníamos. Organicé cenas románticas, compré lencería nueva, propuse viajes. Y cada vez, él tenía una excusa: demasiado trabajo, cansancio acumulado, tal vez el próximo fin de semana. Clara, te prometo que haremos algo. Pero ese próximo fin de semana nunca llegó. Fue en ese instante, mientras sostenía la taza de café caliente entre mis manos, que me di cuenta de cuánto extrañaba algo tan simple, alguien que me mirara a los ojos y realmente me viera. Allí, en medio del jardín, con las plantas alrededor y el aire todavía fresco de la mañana, me permití reír, tal vez más de lo que debería, de algo que Caio había dicho. Ni siquiera era una broma tan graciosa, pero el hecho de que alguien quisiera saber cómo estaba, de que alguien estuviera allí, presente, me hizo reír por algún motivo. Sentí como si fuera la primera vez en meses que estaba viva, y la sensación era tan extraña como irresistible. Caio me contaba sobre su mudanza, sobre su vida, cosas simples y relajadas, pero que, de alguna manera, me cautivaban. Había una ligereza en cada palabra, como si él estuviera allí para escuchar, para compartir. Cada detalle era una especie de invitación para que yo abriera mi corazón. Y, de repente, me di cuenta de que me estaba abriendo, hablando más de lo que pretendía, contando pequeños fragmentos de mi vida, desahogándome sin darme cuenta. Le hablé de mi matrimonio, de la rutina, y tal vez dejé escapar algún comentario sobre lo sola que me sentía. Él solo escuchaba, sus ojos fijos en los míos, con una atención tan intensa que me estremecía. Cada frase que yo decía, él la respondía con una sonrisa discreta, comprensiva, como si entendiera exactamente por lo que estaba pasando. No necesitaba decir nada, sus ojos lo transmitían todo. Yo estaba allí, desahogándome con un hombre que apenas conocía, pero que parecía comprenderme mejor que mi propio esposo. Caio no me miraba con prisa, no desviaba la vista hacia el celular o el reloj, como Roberto siempre hacía cuando intentaba hablar sobre algo más serio. Él estaba allí, completamente presente, y la forma en que me observaba me ponía un poco nerviosa, como si de repente estuviera en una de esas novelas que siempre me gustó leer, pero que jamás imaginé vivir. Y fue entonces que me di cuenta de cuánto había deseado esa mirada, cuánto extrañaba que alguien realmente me viera como mujer, no solo como esposa o como parte de una rutina. En un momento, mientras hablábamos de los lugares que nos gustaría visitar, él me miró y dijo algo que me tomó por sorpresa.
Clara, es increíble cómo brillan tus ojos cuando hablas de tus sueños. Deberías hacerlo más seguido. Era una frase simple, pero dicha de una manera que me hizo ruborizarme. Y, si soy honesta, en ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El mundo se detuvo por un segundo. Porque eso era lo que quería escuchar desde hace tanto tiempo, de alguien que percibiera el brillo en mis ojos, alguien que me hiciera recordar quién era yo antes de convertirme en la mujer que se encarga de todo, que cuida la casa, el trabajo, el esposo, pero que no recibe nada a cambio. Entonces él sonrió, y yo sentí algo que no sentía desde hacía años, una punzada de entusiasmo, de misterio. Ese era un sentimiento que intentaba suprimir, pero que insistía en crecer cada vez que él estaba cerca. Era como si Caio fuera lo opuesto a todo lo que Roberto se había convertido. No, no estaba enamorada, o al menos eso me decía a mí misma. Pero estar allí, al lado de Caio, despertaba algo en mí que creía adormecido. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectativa, como si algo hubiera cambiado en mi vida, aunque no quisiera admitirlo. Todas las mañanas, esperaba verlo en el jardín, intercambiar algunas palabras, y todas las noches, cuando me acostaba junto a Roberto, no podía evitar la comparación. Mi esposo dormía a mi lado, ajeno a todo, mientras mi mente vagaba hacia la sonrisa de Caio, hacia las miradas que me lanzaba, hacia las conversaciones que quedaban grabadas en mi memoria, calentándome de una forma que no sabía que necesitaba. Y fue así que, sin darme cuenta, comencé a anhelar esos encuentros. Pequeños momentos que, para cualquier otra persona, parecerían insignificantes, pero que para mí lo eran todo. Era la forma en que él me elogiaba, a veces tan sutilmente, como quien no quiere nada, pero que me dejaba con una sonrisa escondida durante el resto del día. Porque Caio me hacía sentir como Clara de nuevo, y no solo como la esposa de Roberto. En mi mente, intentaba justificarlo todo, diciéndome que era solo una amistad, que estaba carente de atención y que Roberto, en algún momento, se daría cuenta de cuánto lo necesitaba. Pero, en el fondo, sabía que había algo diferente, una chispa que intentaba controlar, pero que solo crecía cada vez más, amenazando con transformar mi rutina de una manera que no podía prever. Cada palabra que intercambiábamos hacía que el ambiente entre nosotros se volviera más intenso. Trataba de mantener la compostura, pero la forma en que Caio me miraba dejaba claro que él sentía lo mismo. Cada uno de sus gestos, por simple que fuera, parecía hecho para desestabilizarme. Pasaba las manos por el cabello, ajustaba la taza de café sobre la mesa, y me lanzaba miradas silenciosas que decían mucho más que cualquier palabra. Sentí una ola de calor recorriéndome y mis sentidos estaban a flor de piel. Mientras sostenía la taza de café, él se inclinó levemente, extendiendo la mano para alcanzar algo en la mesa. En ese instante, nuestros dedos casi se tocaron, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo notara. Cada centímetro que nos acercábamos hacía que el aire se volviera más denso, cargado con una tensión que, hasta ese momento, solo había experimentado en sueños. El silencio entre nosotros era al mismo tiempo reconfortante y perturbador. La sala, iluminada solo por la luz suave que entraba por la ventana, parecía aislada del resto del mundo, y el ambiente parecía conspirar para que me rindiera a ese momento. No apartaba los ojos de mí, y yo me perdía en esa mirada que, sin decir una sola palabra, me acercaba aún más. Mi cuerpo parecía actuar por cuenta propia, como si, sin permiso, mis pensamientos más íntimos se revelaran ante él. Entonces, inclinó ligeramente el rostro hacia mí, como quien no quiere nada, como si el movimiento fuera casual. Pero yo sabía que no lo era. Él sabía lo que estaba haciendo. Todo mi cuerpo respondía a eso, cada célula despertaba a su presencia, al roce casi imperceptible de nuestros brazos que ahora estaban uno al lado del otro, nuestros hombros apenas tocándose. Sentí mi respiración acelerarse, cada vez más consciente de lo cerca que estaba, de cuánto deseaba que ese momento nunca terminara. En un movimiento sutil, Caio me miró, y sentí como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido. Sus ojos recorrieron lentamente mi rostro, con una intensidad que me dejaba sin aliento, como si estuviera memorizando cada detalle, cada rasgo. Mi piel parecía arder, y sin darme cuenta, dejé mi mano cerca de la suya, tan próxima que un mínimo movimiento bastaría para que nuestros dedos se entrelazaran. Sabía que debía alejarme, que aquello era peligroso, pero mis ojos seguían atrapados en los suyos,
Y era como si él me dijera sin palabras que entendía, que sentía lo mismo. Por un segundo, casi cedo. La culpa seguía ahí, incomodándome, pero era una sombra distante, opacada por el deseo que me invadía. En ese momento, todo lo que quería era sentir, entregarme a ese instante y olvidar todo lo demás. Mi mente gritaba que debía detenerme, pero mi cuerpo parecía no escuchar. Sentía cada célula viva y, a su lado, todo parecía nuevo, como si hubiera redescubierto una parte de mí que Roberto había olvidado hace mucho. Caio se acercó un poco más, y sentí su perfume inundar mis sentidos, haciendo imposible pensar con claridad. Deslizó los dedos sobre la mesa, tan cerca de los míos que un toque parecía inevitable, y en ese instante, sentí un torbellino dentro de mí. Quería que me tocara, quería sentir el calor de sus manos sosteniendo las mías. Quería que me acercara, que me hiciera olvidar todo, aunque fuera solo por un segundo. Pero antes de que pudiera moverse, algo en mí despertó. Una parte de mí, sofocada por años de carencia y silencio, luchaba contra esa ola de culpa y deseos encontrados. En un impulso, retiré la mano y esbocé una leve sonrisa nerviosa, rompiendo el contacto visual, tratando de recomponerme, aunque por dentro mi corazón latía desbocado, y mis pensamientos estaban llenos de él. Sentí que él notó mi incomodidad y, respetuosamente, retrocedió. Pero la mirada que me lanzó antes de que me levantara dejaba claro que aquello estaba lejos de terminar. Salí de la casa de Caio con una mezcla de alivio y frustración, llevándome la memoria de esa tensión y de un deseo que, sabía, podría cambiarlo todo. Aquella tarde fue especialmente difícil. Roberto y yo habíamos tenido una fuerte discusión por la mañana, y sentía el peso de las palabras que intercambiamos como una piedra en el pecho. Él salió dando un portazo, sin mirar atrás, y me quedé sola, reviviendo el dolor y la frustración. Todo aquello me hacía cuestionar, una vez más, si tenía sentido seguir insistiendo en una relación que parecía desmoronarse. Mientras caminaba por la calle, tratando de alejar los pensamientos que me consumían, vi a Caio a lo lejos, en el jardín de su casa. Estaba allí, justo en el momento en que necesitaba un hombro amigo, y fue imposible no sentirme atraída hacia él. Me miró con una expresión de preocupación y, sin hacer demasiadas preguntas, simplemente me ofreció su apoyo. ¿Quieres hablar?, me preguntó, con esa voz tranquila que siempre parecía entender exactamente por lo que estaba pasando. Entramos en su casa, y él me guió hasta el sofá. Me senté y comencé a desahogarme, cada palabra salía con una urgencia casi desesperada. Hablé sobre el vacío que sentía, sobre la soledad en el matrimonio, sobre el Roberto al que amaba y el Roberto que parecía haberse desvanecido con el tiempo. Caio escuchaba en silencio, con una mirada que era a la vez comprensiva y llena de una ternura que no encontraba hacía mucho. En un momento, tomó mi mano, y sentí esa familiar ola de calor recorriendo mi cuerpo. Entonces, antes de poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a caer. Estaba allí, llorando, sintiendo el peso de todos esos años de resentimientos y dolor, y Caio me acercó, envolviéndome en un abrazo tan reconfortante que me desmoroné por completo. Sentí el calor de su cuerpo, la seguridad en sus brazos, y era exactamente lo que necesitaba. Una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin saber exactamente cómo, me vi mirándolo. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración y ver cada detalle de sus ojos, y fue allí donde sucedió. Caio se inclinó despacio, y yo, aún embriagada por esa sensación de consuelo, no me aparté. En un gesto que parecía de pura comprensión, me besó. Fue un beso tierno pero intenso, como si él hubiera esperado ese momento tanto como yo. Por un segundo, el mundo a nuestro alrededor desapareció, y todo lo que importaba era el calor de sus labios en los míos, el sabor de ese instante que parecía tan correcto y al mismo tiempo tan prohibido. Pero el choque llegó enseguida. Me aparté, jadeando, con el corazón acelerado. Lo miré, asustada, y él parecía tan sorprendido como yo. No dijimos nada. El silencio estaba lleno solo por los latidos rápidos de mi corazón, y, en un impulso, me levanté rápidamente. Murmuré algo que ni recuerdo y salí de su casa, con las manos temblorosas y la cabeza a mil. ¿Qué acababa de hacer? Al llegar a casa, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Pasé la noche en vela, reviviendo cada segundo de ese beso, cada detalle de ese toque que ahora estaba marcado en mi piel. Sentí una ola de culpa que me consumía por dentro,
preguntándome cómo había podido cruzar esa línea. Había traicionado a Roberto, no solo emocionalmente, sino ahora físicamente, y el dolor de eso me golpeaba con fuerza. Al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de emoción que me invadía al pensar en Caio, al recordar la forma en que me miró, cómo me hizo sentir deseada, viva, especial. Era como si cada momento con él fuera un recordatorio de la mujer que había dejado de ser con el tiempo, de la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Y eso me asustaba, pero también me atraía. Pasé las horas preguntándome qué sentía realmente por Roberto y qué significaba Caio para mí. ¿Quedaba algo que salvar en mi matrimonio? ¿O ese beso era una señal de que estaba buscando algo que mi esposo ya no podía darme? Cada pensamiento me lanzaba a una nueva tormenta de emociones, y cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, supe que, de ahí en adelante, nada volvería a ser igual. Las semanas que siguieron al beso con Caio fueron intensas. Me veía constantemente sumergida en pensamientos y dudas, como si estuviera atrapada en un laberinto del cual no conseguía salir. Las memorias del beso continuaban persiguiéndome, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí había cambiado. Empecé a darme cuenta de que el vacío que sentía en mi matrimonio no era algo que solo Caio podría llenar. De hecho, él no era la respuesta a mis frustraciones ni a mi soledad. Había sido un catalizador, una señal de que, tal vez, necesitaba mirar dentro de mi propia relación. Fue en una noche silenciosa, mientras observaba a Roberto dormido a mi lado, que decidí. Necesitaba ser honesta, conmigo misma y con él. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, respiré hondo y le dije que necesitábamos hablar. Él levantó la mirada, sorprendido, y comencé a abrirme. Hablé con el corazón, diciendo cuánto me sentía sola, invisible, y cómo la rutina nos había absorbido. Confesé que había días en los que apenas lo reconocía, y que eso me estaba destrozando por dentro. Roberto guardó silencio, asimilando mis palabras, y cuando finalmente habló, entendí que él también cargaba sus propias frustraciones. Admitió que estaba tan inmerso en el trabajo y en las presiones del día a día que se había distanciado sin darse cuenta. Para él, nuestra relación siempre había sido algo sólido, y nunca imaginó que el desgaste silencioso nos hubiera corroído tanto. Ese diálogo fue difícil, pero liberador. Por primera vez en años, ambos dejamos de lado el orgullo y el miedo y hablamos de verdad. Decidimos que el mejor camino era darnos una oportunidad para reconstruir lo que teníamos. Buscamos ayuda en terapia de pareja, donde cada sesión nos revelaba un poco más sobre el otro y sobre nosotros mismos. Poco a poco, descubrí que, a lo largo de los años, también me había cerrado, esperando que Roberto fuera el único en tomar la iniciativa, sin darme cuenta de que nuestro matrimonio era responsabilidad de ambos. Con el tiempo, redescubrimos pequeños gestos, que parecían olvidados, pero que aún tenían el poder de reavivar el cariño y la pasión. Empezamos a salir a caminar juntos, planeamos cenas en casa y, lentamente, un reencuentro fue tomando forma. Sentí al mismo Roberto que un día me encantó reaparecer, y con él, una nueva versión de mí misma, más segura y más consciente. Decidí alejarme de Caio. La última vez que nos encontramos, le expliqué que necesitaba concentrarme en mi matrimonio y en mi propio camino. Él fue comprensivo, me deseó lo mejor, y nos despedimos en paz. Fue un alivio entender que lo que realmente buscaba no era un nuevo amor, sino el rescate de mi propia autoestima y valor. Hoy, siento que Roberto y yo estamos en un lugar diferente, más maduro, donde el respeto y el compañerismo han vuelto a tener un significado real. El proceso no fue fácil, pero fue necesario, y al final de todo, me doy cuenta de que este camino de regreso a nuestro matrimonio también me llevó a un reencuentro conmigo misma.